San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel y otros nombres son derivaciones del mismo personaje navideño que con el tiempo ha ido tomando distintas formas y significados. Dependiendo del lugar o la época, este misterioso personaje ha aparecido durante las fiestas navideñas de varias partes del mundo. Y para conocerlo mejor, vamos a viajar un poco al pasado. En sus orígenes, formaba parte de una antigua celebración pagana romana durante el solsticio de invierno. Esta se daba bajo el nombre de Sol Invictus. En realidad, eran un conjunto de celebraciones. La fiesta de Brumales comenzaba con la fiesta de Saturnalia, en honor a Saturno, el 17 de diciembre. Una semana después, exactamente el 25 de diciembre, se celebraba el nacimiento del dios Sol, personificado en el dios Mitra. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que si bien hoy en día referencia el nacimiento de Jesús, en realidad se refería inicialmente al nacimiento del dios Sol. Este evento se celebraba con fiestas de características muy similares a la de nuestra actual Navidad, por ejemplo, haciendo grandes banquetes e intercambiando obsequios. La Navidad no se celebraría hasta 300 años después de la muerte de Cristo, cuando el emperador Constantino permitió el cristianismo en el Imperio Romano. Anteriormente era casi imposible celebrarla debido a las persecuciones religiosas. Recién aparece como una fiesta en el calendario romano en el año 336, hasta que en el siglo V queda establecida oficialmente, eclipsando la original celebración del Sol Invictus. La Iglesia cristiana quiso enmascarar a uno de los personajes de la mitología de esta celebración con la figura de San Nicolás, un querido obispo griego que vivió en la actual Turquía y fue muy venerado durante la Edad Media. Sus reliquias aún se conservan en la Basílica Italiana de San Nicolás. Nicolás de Bari era un sacerdote nativo de Licia y, según la leyenda, rescató a 3 hijas de un hombre que no tenía dinero para poder casarlas. En ese entonces, la dote era un requisito para el matrimonio. Fue así que, para evitar que quedaran solteras, puso en secreto bolsas de oro dentro de los calcetines que ellas dejaban secando sobre la chimenea. De allí el origen de esta tradición. El mito de que Santa Claus ingresa a las viviendas a través de las chimeneas es compartido por muchos benefactores de regalos en Europa. Por ejemplo, en la tradición nórdica precristiana, Odín entraba a través de las chimeneas durante el solsticio. En la tradición italiana, Befana es una bruja que viaja cubierta de hollín debido a entrar a las casas por las chimeneas y dejar regalos a los niños. El hogar siempre ha sido considerado sagrado en la creencia primitiva y como una fuente de beneficencia. Siempre existió la creencia popular de que elfos y hadas entraban a través de este portal. Aquí puede verse una representación de Sinterklaas, San Nicolás, acompañado de Pedrito el Negro. Es típico de los Países Bajos, Austria, Suiza, Alemania, Polonia y de las antiguas colonias neerlandesas. Aquí puede verse una representación de un Mikuláš checo, acompañado del demonio Chert y un ángel, como es tradicional de la región. San Nicolás trabaja acompañado de Pedrito el Negro, un criado moro a quien le habría comprado la libertad en el mercado de esclavos de Mira. En República Checa, por el contrario, al mismo acompañante se le conoce como Chert, un demonio a quien San Nicolás habría obligado a ser bueno. Sin embargo, desde la perspectiva cristiana, es el diablo quien toma el lugar del Padre de la Noche. Actualmente, los niños reciben regalos en algunos países de Europa el 6 de diciembre, mientras que para la mayoría suele ser el 24 de diciembre debido a la reforma religiosa. Pero veamos cómo se transformaron todos estos personajes en el Papá Noel de nuestros días. Imagina grandes migraciones de europeos de distintos países habitando los Estados Unidos en sus inicios. Si bien todos tenían trasfondos culturales y étnicos distintos, ahora eran parte de una gran comunidad que necesitaba compartir símbolos en común. Esta es, pues, la verdadera historia de Santa Claus. En 1809, el escritor Washington Irving
deformó el nombre del santo holandés Sinterklaas en la vulgar pronunciación Santa Claus. Luego el poeta Clement Clarke Moore hizo su aporte en un poema donde habla de Santa Claus como enano y delgado, pero que regalaba juguetes en vísperas navideñas a los niños y viajaba en un trineo tirado por 9 renos, incluyendo al líder Rudolf. En 1863, Santa Claus adopta su nueva fisionomía gracias a Thomas Nost, un dibujante que diseñó al personaje para sus tiras navideñas en Harper's Weekly. Cuando el Santa Claus estadounidense se difunde en Inglaterra y Francia, se funde con Bonhomme Noël, y aquí encontramos el origen de Papá Noel. Esta fusión le daría más parecido al Santa Claus actual. En 1889, Catherine Lee Bates crea un poema titulado Goody Santa Claus on a Sleigh Ride, en donde nacería el mito de la señora Claus, una esposa que al no poder tener hijos sería la causante del amor de Papá Noel hacia los niños debido a la ausencia de hijos. A fines del siglo XIX, la tradición de que Papá Noel viajaba en renos y vivía en el Polo Norte quedaría establecida a partir de un anuncio de la Lommel Company. En 1926 se inició una campaña conjunta con los almacenes Macy's para divulgar su producto principal, los renos, ya que ellos exportaban carne y cuero de reno. La imagen de Santa Claus en un trineo tirado por renos empezó a difundirse por todos los Estados Unidos, y la gente empezaba a solicitar la presencia de Santa y sus renos en varias ciudades. Que la Coca-Cola Company inventó a Papá Noel es una leyenda urbana. Como puede verse, el origen viene de mucho antes, pero lo cierto es que Coca-Cola rediseñó la figura de Santa Claus para hacerla más amigable y humana. Hay destinos promocionados turísticamente que claman que el hogar de Papá Noel estaría bien en la Laponia sueca, la Laponia finlandesa o en Groenlandia. Hoy en día, nuestro querido Papá Noel es la evidencia de que no hemos cambiado desde nuestros orígenes y seguiremos fusionando creencias y mezclándolas a través de generaciones sin buscar demasiada explicación. Muchos dan regalos, celebran la Navidad el 25 de diciembre y le cuentan la historia de Papá Noel a los más pequeños en un acto repetitivo que remembra quizá la propia niñez. De cualquier modo, se trata de un símbolo navideño que forma parte de una de las celebraciones más importantes de la actualidad. Puede que no sepamos por qué damos regalos, ni por qué nos reunimos, ni por qué perdonamos, ni de dónde provienen las canciones navideñas, ni por qué comemos lo que comemos. Lo que sí sabemos es que estar juntos nos hace estar más felices y que cualquier pretexto para alcanzar la felicidad es siempre bueno. Que pases una feliz Navidad. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y compártelo. Y no olvides suscribirte al canal para estar al día con los nuevos episodios.